Y el título de nuestra lección de escuela sabática es Del misterio a la revelación. Y el versículo para memorizar: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Daniel 2:20. En las aguas alrededor de Groenlandia hay icebergs de muchos tamaños. A veces los pequeños témpanos de hielo se mueven en una dirección, mientras que sus contrapartes masivas fluyen en otra. Lo que sucede es que los vientos de la superficie conducen a los pequeños, mientras que las enormes masas de hielo son transportadas por profundas corrientes oceánicas. Cuando consideramos el surgimiento y la caída de las naciones a lo largo de la historia, es similar a explicar los vientos superficiales y las corrientes oceánicas. Los vientos representan todo lo cambiante e impredecible, al igual que la voluntad humana. Pero existe otra fuerza que obra simultáneamente con estas ráfagas y vientos, que incluso es más poderosa y muy similar a las corrientes oceánicas. Es el movimiento seguro de los propósitos sabios y soberanos de Dios, ya que sus propósitos no conocen premura ni demora. Al estudiar Daniel 2, nos ofrece una vista panorámica de la historia desde la época del Imperio Babilónico hasta el tiempo del fin. Pero este sueño profético tan importante no lo recibió Daniel ni ningún otro profeta, sino un rey pagano. Dios actúa de forma extraña a veces. Dios no solo interactúa y domina las escenas épicas de la historia mundial, sino también se preocupa por los desafíos personales y las experiencias de sus hijos. Cuando estudiamos la historia humana, el desarrollo de las naciones, el nacimiento y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad y las proezas de los hombres, y en cierta medida los acontecimientos se dirían determinados por el poder, la ambición y los caprichos de ellos. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo, y encima, detrás y a través de todo el juego y contrajuego de los humanos intereses, poder y pasiones, contemplamos a los agentes del que es todo misericordioso, que cumple silenciosa y pacientemente los designios y la voluntad de Él. Entre la lucha del bien y el mal, Dios tiene un plan y un propósito para cada ser humano, que es darnos la corona de la vida eterna. Sin embargo, hay muchos acontecimientos que están por ocurrir, grandes y solemnes. En nuestro mundo todo está en agitación. Ante nuestros ojos se cumple la profecía por la cual el Salvador anunció los acontecimientos de preceder su venida. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. Pero aún no es el fin, porque Dios tiene un plan de redención para la humanidad. Confiemos en su poder y su misericordia. Este programa es patrocinado por la radio Abre las puertas de tu corazón y te invitamos a sintonizarla. Soy Angélica Hernández y el título de nuestra lección es La inmanencia de Dios. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo el rey sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Y el rey llamó a los magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le interpretaran el sueño. Pero nadie se lo pudo interpretar, pues el rey les dice que se le ha olvidado y que le digan el sueño y su interpretación. Por lo que los caldeos le dicen: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey
príncipe, ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Abrumado por la frustración, el rey se enoja, manda que todos los sabios de Babilonia sean asesinados. Esa atrocidad no era extraña en el mundo antiguo. Las fuentes históricas atestiguan que debido a una conspiración, Darío ejecutó a todos los magos y Jerjes mató a todos los ingenieros que habían construido un puente que se derrumbó. Así que Nabucodonosor requería no solo la interpretación del sueño, sino el relato del mismo. Ellos declararon que el pedido del rey implicaba una prueba que jamás se había requerido de ningún hombre. El rey se puso furioso y actuó como todos los hombres que poseen gran poder y a su vez están poseídos por pasiones incontrolables. Decidió que todos fueran muertos y como Daniel y sus compañeros se encontraban entre ellos, tenían que participar de su destino. Entonces Daniel habla con Arioc, que era el capitán quien ejecutaría la orden de matar a todos los sabios. Con sabiduría y prudencia le pide hablar con el rey, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Por lo que Daniel buscó al Señor cuando salió el decreto de matar a todos los hombres sabios del reino de Babilonia, porque no podían relatar o interpretar un sueño que se había ido de la mente del rey. ¿Y cómo podemos explicar que Dios le da un sueño a un ser humano al rey de Babilonia? En Hechos 17:28 nos dice: porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos, ni es honrado con manos de hombres, necesitado de algo, pues Él da a todos vida y respiración y todas las cosas. Los cielos no eran bastante grandes para contener a Dios, cuanto menos los templos hechos por manos humanas. Al crear al mundo y al ser humano, hay una conexión entre Dios y cada ser viviente. Por lo tanto, le pertenecemos y Él puede dar un sueño a cualquier ser humano. Así que la inmanencia de Dios es que siempre está presente y hay una conexión con todo lo que Dios ha creado. Sin embargo, esto no quiere decir que cada ser humano o cada ser viviente sea un Dios, sino que está presente y hay una conexión con Dios. Y estará con nosotros hasta el fin del mundo. Este programa es patrocinado por la radio Abre las puertas de tu corazón y te invitamos a sintonizarla. Soy Angélica Hernández. Y el título de nuestra lección de escuela sabática es La oración. Cuando Daniel se entera que lo iban a matar junto con todos los sabios y sus compañeros, compareció ante el rey y rogó que se le concediera tiempo para presentar este asunto a la Corte Suprema del Universo, cuya decisión no tiene apelación. Cuando se le concedió su petición, Daniel presentó todo el asunto ante sus compañeros que estaban unidos con él en su adoración del verdadero Dios. Se consideró el problema plenamente y con sus rodillas dobladas rogaron a Dios que les diera el poder y la sabiduría que solamente podían ayudarles en su gran necesidad. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Quisiera recalcar ante los jóvenes que el Dios de Daniel es su Dios y cualquiera sea la dificultad que surja, acudan como Daniel.
para demandar misericordias del Dios del cielo. Dios no desamparará a su iglesia en la hora de su mayor peligro, ya que prometió librarla. Daniel era un hombre de oración y Dios le dotó de sabiduría y firmeza para resistir a todas las influencias que se confabulaban para arrastrarlo a la trampa de la intemperancia. Ya en su juventud era un campeón moral en la fuerza del Todopoderoso. Los grandes hombres de Babilonia estuvieron dispuestos a beneficiarse con la instrucción que Dios dio mediante Daniel para que el rey saliera de su dificultad por medio de la interpretación del sueño, pero anhelaban mezclar su religión pagana con la de los hebreos. Si Daniel y sus compañeros hubiesen consentido en una claudicación tal, según los babilonios habrían sido estadistas cabales, idóneos para que se les confieran los asuntos del reino, pero los 4 hebreos no entraron en ese convenio. Fueron leales a Dios y Dios los sostuvo y los honró. La lección es para nosotros. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así como Daniel y sus amigos eran hombres de oración y Dios hizo grandes cosas por ellos. Y en esta oración, Daniel no solamente pide por la interpretación y la visión del sueño, sino que también da gracias por la sabiduría y porque Dios le había contestado su oración. Siempre nosotros tenemos que agradecer por todos los dones que recibimos diariamente de la mano de Dios. Siempre debemos tener gratitud en el corazón y expresarla en palabras de agradecimiento y alabanza por esos favores inmerecidos. En el Salmo 138 nos dice que alabemos al Señor con todo nuestro corazón. Delante de los dioses debemos cantarle salmos, postrarnos en su santo templo y alabar su nombre por la misericordia y fidelidad, porque el día que clamamos siempre nos responde, nos fortalece. Cantemos con gratitud por todas las cosas que Dios hace por nosotros, porque es excelso y atiende al humilde, pero el altivo mira de lejos. Cuando estamos en medio de la angustia, nos vivifica. Contra la ira de nuestros enemigos, extiende su mano y nos salva su diestra. Y el último versículo dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Jehová cumpla el propósito en ti, porque nunca te va a desamparar. Este programa es patrocinado por la radio Abre las puertas de tu corazón y te invitamos a sintonizarla. Soy Angélica Hernández y el título de nuestra lección de escuela sabática es La imagen, primera parte. Cuando Daniel supo la interpretación y la visión del sueño del rey Nabucodonosor, fue con Arioc, quien estaba encargado de matar a los sabios, y Arioc lo llevó prontamente con el rey. Y Daniel no duda en decirle al rey que la solución para el misterio proviene del Dios de los cielos. En Daniel 2:28, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y en lo que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. El sueño consiste en una imagen majestuosa con su cabeza de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Finalmente, una piedra hirió a la imagen en sus pies, y toda la estructura se destruyó y se dispersó como paja en el viento.
El rey escucha con solemne atención mientras todo detalle del sueño es reproducido. Cuando la interpretación es dada con fidelidad, siente que puede confiar en ella como una revelación divina. Las solemnes verdades contenidas en esta visión nocturna hicieron una profunda impresión en la mente del soberano, y con humildad y pavor cayó de hinojos y adoró diciendo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios. Y aunque el contenido de este sueño provocaría una crisis, porque el sueño no es precisamente una buena noticia para Nabucodonosor, ya que su reino sería por un tiempo solamente. Y el mensaje era claro: Babilonia con toda su fuerza y gloria desapareció y fue reemplazado por otro reino, al que le siguieron otros, hasta que un reino de una naturaleza completamente diferente los reemplazará a todos, el reino eterno de Dios que durará para siempre. Segunda de Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Hoy podemos ver diferentes tipos de poder en el mundo. Sin embargo, tenemos que ver a Jesús, a nuestro Dios, el Dios de los dioses, el cual reinará sobre todo reino, y confiemos en sus promesas y en su poder. Este programa es patrocinado por la radio Abre las puertas de tu corazón y te invitamos a sintonizarla. Soy Angélica Hernández y deseo que tengas un excelente día con muchas bendiciones. Y el título de nuestra lección de escuela sabática es La imagen, segunda parte. El sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, que se encuentra en el libro de Daniel capítulo 2, es una predicción de lo que Dios previó y lo que se llevaría a cabo en el futuro. La estatua que soñó el rey Nabucodonosor era formada por 5 materiales: oro, plata, bronce, hierro y hierro con barro cocido. La cabeza de oro representaba el reino de Babilonia, que estuvo en el año 626 al año 539 a.C. La ciudad era codiciada por el oro, ya que había una gran cantidad de oro que embellecía esta ciudad. El pecho y los brazos eran de plata, lo que representó el reino Medo-Persia en el año 539 al año 331 a.C. Los medo-persas usaban la plata en su sistema tributario. El vientre y los muslos de bronce representaban a Grecia en el año 331 a.C. al año 168 a.C. En Ezequiel 27:13 se retrata a los griegos como comerciantes que intercambiaban utensilios de bronce. Los soldados griegos destacaban por su armadura de bronce. Los cascos, escudos y hachas de guerra eran de bronce. Las piernas de hierro representaban a Roma en el año 168 a.C. al año 476 después de Cristo. El hierro representaba el poder aplastante del Imperio Romano, que duró más que cualquiera de los reinos anteriores. El hierro era un metal perfecto para representar al imperio. Los pies, y en parte de hierro y en parte de barro cocido, representan una Europa dividida del año 476 después de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. La mezcla de hierro con arcilla brinda una imagen adecuada de lo que sucedió después de la desintegración del Imperio Romano.
Aunque se han hecho muchos intentos para unificar Europa, que va desde las alianzas matrimoniales entre las casas reales hasta la actual Unión Europea, la división y la desunión han prevalecido y según esta profecía continuará siendo así hasta que Dios establezca el reino eterno. La profecía describió el nacimiento y el progreso de los grandes imperios mundiales, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Con cada uno de ellos, como con las naciones de menos potencia, la historia se repitió. Cada uno tuvo su plazo de prueba, cada uno fracasó su gloria, se desvaneció y desapareció su poder. Aunque las naciones rechazaron los principios divinos y con ello labraron su propia ruina, un propósito divino predominante ha estado obrando manifiestamente a través de los siglos. El sueño de la gran imagen que representaba a Nabucodonosor, acontecimientos que llegaban hasta el fin del tiempo, le había sido dada para que comprendiese la parte que le tocaba desempeñar en la historia del mundo y la relación que su reino debía sostener con el reino del cielo. En la interpretación del sueño se le había instruido claramente acerca del establecimiento del reino eterno de Dios. El rey había reconocido el poder de Dios al decir a Daniel: ciertamente que el Dios vuestro es Dios de dioses y el descubridor de los misterios. Este programa es patrocinado por la radio Abre las Puertas de tu Corazón y te invitamos a sintonizarla. Soy Angélica Hernández y deseo que tengas un excelente día con muchas bendiciones. Y el título de nuestra lección de escuela sabática es La piedra. El rey Nabucodonosor, cuando sueña la estatua de diferentes metales, también sueña una piedra que fue cortada no con mano y golpea a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y lo hace polvo, lo destroza. Entonces fueron destruidos o desmenuzados el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Y la piedra se convierte en un gran monte que llenó toda la tierra. Así que la piedra significa el reino de Dios, que es más poderoso que todos los reyes anteriores, pues los hará polvo y no quedará rastro, y reinará para siempre. En Daniel 2:44 nos dice: y en los días de estos reinos, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. La piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Un monte así nos recuerda al monte Sión, el lugar donde se encontraba el templo, la representación concreta del reino terrenal de Dios en la época del Antiguo Testamento. Curiosamente, la piedra cortada del monte se convierte en un monte en sí mismo. Este monte, que según el texto ya existe, lo más probable es que señale a la Sión celestial, al santuario celestial de donde vendrá Cristo para establecer su reino eterno. Y en la Jerusalén que descenderá del cielo, este reino encontrará su cumplimiento máximo. Nuestro reino no pertenece a este mundo. Estamos esperando que nuestro Señor venga desde el cielo para someter toda autoridad y poder y establecer su reino eterno.
Las potencias terrenales se encuentran agitadas. No necesitamos y no podemos esperar unión entre las naciones del mundo. Nuestra posición en el tiempo actual que vivimos en la imagen de Nabucodonosor está representada por los dedos de los pies en estado de división y de un material deleznable que no puede mantener su cohesión. La profecía nos muestra que el gran día de Dios está sobre nosotros. Estamos muy cerca del gran día de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Se aproxima rápidamente. Y Jesús nos invita a creer y esperar en su venida. Este programa es patrocinado por la radio Abre las puertas de tu corazón y te invitamos a sintonizarla. Soy Angélica Hernández y deseo que tengas un excelente día con muchas bendiciones. Del misterio a la revelación. En Daniel 2 nos habla acerca del sueño del rey Nabucodonosor, que su significado ofrece una vista panorámica de la historia desde la época de Babilonia hasta el tiempo del fin. Nabucodonosor tuvo un sueño durante el segundo año de su reinado, donde había participado de campañas militares para consolidar su poder, por lo que no era extraño que se perturbara, ya que relacionaba el sueño con algún desastre, conspiración o incluso su muerte. Aparte, los babilonios le ponían mucha atención a los sueños, por lo que tenían eruditos para sus interpretaciones, pero en esta ocasión la incapacidad de que ningún experto lo podía interpretar el sueño los mandó a matar a todos. Y es donde, al presentar este desafío, Daniel ora y ayuna y Dios le da la interpretación. Por lo que hay un registro histórico. La cabeza de oro es del 605 al 539 a.C., simbolizando a Babilonia, ya que el oro embellecía los palacios y los templos de Babilonia. Los pechos y brazos de plata es del año 539 al 331 a.C., simbolizando el reino medo-persa, ya que usaban la plata en su sistema de impuestos. El vientre y muslos de bronce, el tercer imperio, que es el griego, va del año 331 al 168 a.C., establecido por Alejandro Magno, y los soldados griegos eran conocidos porque su armadura era de bronce. Las piernas de hierro, este metal representaba a Roma en el año 168 al 476 después de Cristo, que es un poder más fuerte que todos sus predecesores. Su puño de hierro aplastó a todo el que se atrevió a resistir su avance. Roma gobernó más territorio y duró más tiempo que todos los imperios anteriores. Los pies, que es en parte de hierro cocido y en parte de barro, representan una Europa dividida del año 476 después de Cristo a la segunda venida de Cristo. Este imperio surge de las ruinas del Imperio Romano del Occidente, conquistando por las invasiones bárbaros. Surgieron las naciones modernas de Europa, que hoy, aunque intentan unirlas por alianzas políticas y de matrimonios, no lo han podido lograr. La mezcla de hierro con barro señala una situación de fragmentación y una unidad precaria que prevalecería en el tiempo del colapso del Cuarto Reino y el establecimiento del reino representado por la roca, que destruye y deshace toda esta estatua y todos los metales y los hace polvo. La piedra culminante del sueño profético del rey fue una piedra misteriosa, arrancada de una montaña. La escritura aplica la metáfora de la piedra a Jesucristo.
Por esta razón, la piedra debe representar la segunda venida de Jesús, cuando los reinos de la tierra sean reemplazados por el eterno reino de Dios. Al meditar en los desafíos políticos y económicos del mundo actual, tenemos que recordar que las naciones y los gobernantes están en las manos de Dios. Él es el quien, en última instancia, dirige el curso de la historia humana. Los eventos actuales pueden ser desalentadores, pero Dios todavía está en el control. Él no solo habla, sino también oye las oraciones de sus hijos. Pronto todos los poderes del mundo serán reemplazados por el eterno reino de Dios. El que pronunció la primera palabra en la creación tendrá la última palabra en la historia. Podemos vivir con esperanza sabiendo que Dios sostiene el futuro. Este programa es patrocinado por la radio Abre las puertas de tu corazón y te invitamos a sintonizarla.